Bueno, no quiero empezar el estudio en sí sin expresar una vez más mi gratitud al Señor y a los hermanos de la Fundación Encuentros Pastorales por este privilegio que mi esposa y yo hemos tenido de compartir estos días con ustedes. Ha sido precioso, como toda oportunidad de servir al Señor y como un regalo, digamos, adicional al servicio en sí. Ha sido muy emocionante para mí y para ella encontrarnos con queridos amigos que algunos de ellos hacía muchos años que no veíamos, y han sido muy lindo darnos unos abrazos bien de amor, y he sentido el amor de muchos de ustedes por el conocimiento y de otros que no nos conocían, el saludo cálido. Así que realmente hemos disfrutado mucho de la comunión cristiana. Así que muchísimas gracias. Y si en su lista de oración anotan nuestros nombres y oran por nosotros, realmente lo vamos a agradecer porque lo precisamos. Queremos hacer todo lo que el Señor todavía tiene para nosotros. No sabemos cuánto tiempo será, cuántos metros hay en el carretel, pero estamos con muchas fuerzas, con muchas ganas de servir al Señor. Bien, hemos dejado ayer, quizá, aunque eran muy pocos capítulos los que avanzamos, quizá en un punto donde podíamos cortar. Quizá deberíamos repasar un poquito, recordando que estamos hablando de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Podríamos decir, era el campeón de la integridad. Y un día Dios exhibe a este hombre ante Satanás, el tentador. El argumento de Satanás, ¿cuál era? ¿Sabes por qué es fiel? Porque vos lo bendecís. ¿Cómo está comprado? Sacale las cosas que él tiene, vamos a ver qué pasa. Él te va a maldecir. Y hubo un primer ataque donde perdió todos sus bienes y aún tuvo que sufrir la partida de sus 10 hijos en un mismo día. Y ese hombre, en medio del dolor que tenía, se postra, adora. Y dice la Escritura, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué tremendo. No tenemos que entender, pero debemos creer que Dios no tiene despropósitos. Y Satanás dijo, sí, todo muy lindo, pero no le tocaste el cuerpo. Y ahí vino un ataque sobre el mismo cuerpo de Job terrible, en diversos aspectos de lo que este hombre sufre. Él cree que va a morir en cualquier momento, pero él se mantiene firme. Así que podríamos decir que él tuvo una crisis familiar, una crisis financiera, una crisis social, porque ahora en bancarrota él perdió todo el prestigio y el buen trato que todos le daban. Una crisis social, sí, una crisis de soledad, porque aún su esposa, lo que le quedaba ahí, en un momento le va a decir, maldice a Dios y muérete. No fue de ayuda en ese momento. Así que habíamos quedado en ese punto ayer, que pese a todo, él se mantenía fiel y firme en la prueba. Firme en la prueba. Vamos a seguir entonces avanzando. Y antes de, como hice ayer, recuerdan, tenía 2 fotos para mostrarles. Hoy vamos a comenzar también. Vamos a mostrar una primera foto y les voy a hablar un poquito, les voy a explicar esa foto. A ver. Ahí está. Un pintor, un artista. Este hombre es un hombre joven, tiene mi edad. ¿Quién de ustedes se rió? Yo soy muy sensible. Bueno, este hombre es muy querido por nuestra familia. Es primo hermano de Sonia, mi esposa. Por una cuestión de esos problemas matrimoniales, siendo chico muchos años pasó en el hogar de mi esposa. Mis suegros prácticamente lo criaron. Así que es como un hermano para ella. Algunos años, en la época que yo conocí a Sonia, cuando teníamos 15 años, yo formé un grupo, éramos 8, 4 chicas, 4 muchachos, y yo era tenor, porque ya ahora no podría cantar, y él también, así que yo lo tuve 5 años a mi derecha. Así que es muy amigos, muy amados
Su padre en un momento emprendió un desarrollo familiar y juntó a él y a sus otros 2 hijos, hizo una empresa familiar que realmente producía mucho dinero, mucho dinero. En determinado momento, su hijo mayor se enfermó de cáncer. Viajaron a Estados Unidos, estoy haciendo cortito una historia larga, viajaron a Estados Unidos, claro, mucho tiempo ahí sin saber qué hacer mientras el chico hacía los tratamientos, y de pronto se despertó en él un deseo de, bueno, algo tengo que hacer. Empezaron a ver videos de pintura en la televisión, esos, como se dicen, tutoriales. Iban ahí cerca del río Hudson y empezaban a buscar cosas para pintar. En su momento, el joven partió a la presencia del Señor. Él en esa época que hizo tanto dinero, realmente se alejó del Señor. Vivió para consumir el dinero que producía. Una vida totalmente materialista. La partida de su hijo, que en algunos casos podría haber producido una rebeldía contra Dios, fue algo bueno para él en el sentido que él se dio cuenta de que todo lo que tenía no valía nada comparado con el hecho que su hijo había partido. Y él dijo, no quiero vivir más, trabajar para producir dinero. Quiero hacer lo que me gusta y quiero servir a Dios. Y comenzó a desarrollar su capacidad de pintor. Hoy ustedes lo pueden encontrar en las redes, está ahí. Se involucró en la iglesia, fue desarrollando y bastante conocido en los círculos de pintura. Es interesante, él coloca 3 letras, PGD al lado de su firma. Entonces normalmente el artista firma y nada más, pero él pone PGD y la gente le dice, ¿qué es eso? Para la gloria de Dios. Y hace un tiempo, justamente en su perfil en Facebook, su nombre es Eduardo Malara, Eddie le decimos, publicó un hermoso video de su testimonio de lo que es la vida sin Dios y la vida que él tiene ahora con Dios. Hace un poco más de un año, una noche él se levantó, salió de su cuarto, él duerme en un primer piso, o sea, su dormitorio está en un primer piso, por no molestar a su esposa salió de allí, estaba la escalera, no sabemos bien qué pasó, se cayó de la escalera, se golpeó varias veces la nuca, se lastimó. Bueno, lo llevaron, lo internaron, lo curaron. Bueno, de pronto dijeron, vamos a hacer un estudio para saber que está todo bien, pareciera que sí, pero vamos a hacer un estudio. Lo durmieron para hacer el estudio y no volvió a despertar. Sus últimos 2 años, sus últimos 2 cumpleaños, mejor dicho, lo hizo en ese estado. Es un vegetal. Una profunda tristeza para cuantos le amamos, una profunda tristeza para su esposa, sus hijos. Un hombre que realmente en su profesión y vivía para Dios. Muchas veces hacía un cuadro y en las redes lo hacía remates para ayudar a proyectos de la iglesia o ayudar el hogar de niños donde un tiempo vivió también. La vida tiene esas cosas que no alcanzamos a comprender. Bueno, ahí tenemos a Job, sentado en un basural. Sentado en un basural y de pronto dice la Escritura que llegan 3 amigos. ¿Eran amigos? Por supuesto que lo eran. Se enteraron de lo que había pasado con Job. Y dijeron, bueno, se juntaron, viajaron de diferentes ciudades, no sabemos cuánto tiempo había pasado desde que comenzó todo esto, pero llegaron y cuando le vieron a lo lejos, se espantaron. Dice el versículo 12 del capítulo 2, cuando alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabras porque veían que su dolor era muy grande. Y realmente cuando uno ve el desarrollo de este libro, el silencio de esa semana de estos 3 amigos fue lo mejor que hicieron.
Hay veces que hay tanto dolor que hace muy bien la compañía del ser que amamos, que nos muestra su preocupación, pero no hay palabras, no hay palabras. Así que vienen estos tres. Sus nombres, bueno, sus nombres es Elifaz, Bildad, Zofar. Elifaz es el hombre de la experiencia. Él en el capítulo 4 comenta que tuvo una visión como un espíritu, un fantasma que decía, el hombre es más justo que Dios. Y él, basado en esa experiencia, dice, Job ha pecado. El otro se llama Bildad. Bildad es el hombre de la tradición. En el capítulo 8, él dice, Job, pregúntale a las generaciones pasadas, ¿a quién que no fuese pecador le pasó algo como te pasó a vos? No hay. Job, sos un pecador. Y el peor de todos, Zofar, un legalista, que le dicen palabra más, palabra menos. Job, no te quejes, porque si Dios fuera realmente justo, te tendría que haber dado el doble de lo que te dio. Gracias, amigo. Bueno. Pero ahí están. Y de pronto, después de esa semana de silencio, Job rompe el silencio. Él comienza a hablar. Y sus palabras son maldiciendo, no a Dios, pero maldiciendo el hecho de estar vivo, maldiciendo el hecho de haber nacido. Palabras que Jeremías, el profeta, en un momento dice casi idénticas. Y él va a hacerse preguntas, lamentando justamente estar con vida. Dice en el versículo 11 del capítulo 3, primera pregunta, ¿por qué no morí yo en la matriz? Él anhela haber sido un aborto natural en su madre. Segunda pregunta, ¿o expiré al salir del vientre? En aquellos tiempos quizá era mucho más común que en los días de hoy que en un parto la criatura muriese. Tercer pregunta, ¿por qué me recibieron las rodillas? Y esto se refiere a la costumbre de aquellos lugares y aquellos tiempos donde la mujer tenía a su bebé parada, haciendo que, digamos, la altura misma ayudara a que saliera de su cuerpo, y había una nodriza, una partera ahí, recibiendo al bebé. Él dice, si no hubiese habido nadie que me recibiese, hubiese caído, me hubiese roto la cabeza, no estaría vivo hoy. Y la cuarta pregunta, ¿y a qué los pechos para que mamase? Si nadie me hubiese alimentado, hoy estaría muerto. Y él aclara, ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Dormiría y entonces tendría descanso. Y ahí ese discurso que está en el capítulo 3, el primer discurso de Job, va a dar lugar a una serie de discursos. Cada amigo va a hablar y Job va a responder, y así en tres series de discursos. Es bueno tener amigos. En Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. 18:24 del Proverbio dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y cuanto más cercana es la persona a nosotros, más nos afecta. Había quedado su esposa, y cómo le habrán golpeado a Job las palabras de su esposa. Y ahora llegan tres amigos, quizá sus amigos. Y esperaba recibir de ellos consuelo, y no lo va a recibir. Es interesante esta idea. Yo recuerdo, en el año 75, Dios habló a mi corazón en un mensaje donde no se habló específicamente de lo que yo decidí. O sea, no decidí por lo que decía el mensaje. El mensaje hablaba de la necesidad de mirar el mundo como Jesús lo vio. Dice que la Escritura que el Señor, mirando a la multitud, tuvo compasión. Y yo me doy cuenta que no tenía nada de eso. Después dice que Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y a mí las almas no me preocupaban. Y ese día comenzó una lucha. Yo sentí ese día que tenía que involucrarme más en la obra de Dios.
tenía que invertir en la obra de Dios, pero para eso tenía que estar preparado. Y comencé a sentir una necesidad de ir un año al Instituto Bíblico. Y fuimos en el año 76. Dios fue muy bueno porque esa noche no me dijo, quiero que seas un misionero el resto de tu vida, ¿no? Si no, no sé para dónde hubiese corrido. Pero fue bueno, mostrando primero, andar al instituto, y estando en el instituto cambió mi corazón, guiándome a dejar lo del pasado, que no era malo, pero para mostrarme algo mejor. No había yo nunca soñado con lo que Dios tenía para mí. Y seguir la voluntad de Dios, y lo quiero decir como un testimonio para dar la gloria a Dios y animar a alguno que aquí está luchando. Yo tardé 6 meses en decidirlo. 6 meses en decidir hacer la voluntad de Dios. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Pero fue algo interesante. Como yo iba a estar solamente un año, fui a la empresa donde trabajaba, una empresa del Estado, que me podían dar un año de licencia sin goce de sueldo. Pero claro, tenía que hablar con alguien, explicar mi situación para que me dieran el permiso. Así que fui a hablar con el jefe de personal, un hombre que era estaba sobre 7.000 empleados. Pedí mi turno, mi audiencia, me recibió en su oficina, me senté en su escritorio y me preguntó, ¿qué es lo que quiere? Mire, quiero una licencia de un año. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces comencé a decirle, mire, mi esposa y yo formamos un hogar, somos cristianos, y yo quiero servir a Dios, y para servir a Dios me doy cuenta que me falta conocimiento bíblico y quiero ir a estudiar a un instituto bíblico durante un año. Yo terminé de decir estas palabras y este hombre se paró, salió de su escritorio, yo estaba ahí sentado, extendió su mano y me dijo, Monjau, lo felicito. Uno a veces piensa que la juventud está perdida y cosas como esta lo animan a uno. Bueno, salí contento de ahí. Es fácil la cosa. Bueno, ahora ya está, ahora ya arreglé el trabajo, ahora voy a la iglesia, vamos a comentarle a todos los amigos que el año que viene vamos a ir al Instituto Bíblico. A los amigos. Y lo que encontramos fue terrible. Vamos al Instituto Bíblico, sí, queremos estudiar. ¿De qué van a vivir? La verdad que ni habíamos pensado en eso. ¿De qué van a vivir? Y nosotros teníamos a nuestra hija de 3 años y fuimos al instituto con Sonia embarazada de nuestro segundo hijo. El nene nació cuando estábamos en las vacaciones de invierno del Instituto Bíblico. Era medio loco, alguno diría. Una hermana nos dijo, los hijos no tienen que pagar por las decisiones de los padres. Me estaba haciendo pensar, vos por hacer esta locura vas a matar de hambre a tus hijos. Y yo para mí no estaba haciendo una locura, yo no quería hacer eso. Dios me estaba guiando, Dios me estaba empujando a hacerlo. Pero fue para mí tremendo encontrar que mientras algunos que no eran creyentes me apoyaban, mis hermanos, mis amigos, me pinchaban con sus cosas, con sus expresiones. Así que cuidado, amigos, porque la realidad es que a través de las generaciones siguen reproduciéndose. Ellos tenían un argumento. Su argumento era muy sencillo. Job pecó. Somos sus amigos, así que ellos saben lo que querían hacer, ayudar a Job para que él confiese su pecado. Ellos estaban convencidos, primero, que Job había pecado y estaba escondiendo el pecado. Entonces hay que ayudarlo. Segundo, que Dios lo estaba castigando por su pecado. Ellos estaban convencidos que solo los malos sufren y que los malos siempre sufren y que ellos sufren en esta vida. Y que el pecado de Job debe haber sido muy grande porque lo que estaba sufriendo era muchísimo. Y ahí, ese es el temario de la serie de discursos, donde Job va a decir, no, yo he visto gente mala que le va bien. Yo no siempre... Bueno, unas discusiones tremendas. Pero ellos, lo que era una buena intención, lograr que él confiese su pecado, cuando él no confiesa el pecado, porque no lo tenía,
se transforma en calumnias. Entonces ellos dicen, bueno, no confiesa, entran a imaginar. Y por lo que pasa, Job, que vos hiciste esto, hiciste lo otro, y tus hijos murieron porque eran pecadores terribles también. Y fue terrible, fue muy difícil ese tiempo para él. La incomprensión de sus amigos fue agravando el sufrimiento. Al sufrimiento que ya venía se le adiciona el que sus amigos con sus expresiones agregan. En el capítulo 6, versículo 2, Job dice, si pesasen justamente mi queja y mi tormento y se asasen igualmente en balanza. Ustedes me critican por lo que yo digo. Evalúen, piensen y pesen lo que yo digo en relación a lo que yo estoy sufriendo. En el capítulo 3 él dice, ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Claro, porque habían fallado en el diagnóstico. Job es un pecador y no se movían de ahí. Y a veces, por ejemplo, si yo fuera a la farmacia a decir, bueno, tengo un resfrío fuerte, ¿qué tomo? Bueno, ya tome esto. El que está, aunque sea una persona que nunca entró a la facultad, el despachante va a decir, sabe lo que se receta para un resfrío, póngaselo 8 horas, cada 8 horas, 3 veces por día, sabe todas las indicaciones. Pero yo voy al médico para que me haga el diagnóstico. Y entonces él dice, ustedes son médicos nulos, vieron todos los síntomas y hacen un diagnóstico equivocado, que yo soy un pecador. Versículo 16, consoladores molestos sois todos vosotros. Nada de consuelo. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. En todo este proceso, él cada vez se va alejando de sus amigos y reclama tener una oportunidad que cree imposible, porque Dios es Dios, Él es un hombre, una oportunidad imposible de hablar con Dios. Ojalá, dice en el capítulo 16, pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ojalá el hombre pudiera discutir con Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero es imposible. En el capítulo 23 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Si alguien me dijera dónde está, no me importa dónde esté, no importa cuán lejos sea, yo voy, yo quiero hablar con él, porque todos estos son consejeros molestos, son médicos nulos. No entender el proceder de Dios aumenta su sufrimiento, porque aún él, no solo lo de sus amigos, lo de Dios. Dice en el capítulo 6, las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. No entendiendo lo que está pasando, él ahora siente que Dios ha tomado un arco, una flecha a la cual previamente mojó en veneno y apuntó hacia él. Las saetas del Todopoderoso están sobre mí. ¿Por qué Dios me ha tomado como su enemigo? En el capítulo 9 él dice, he aquí, él arrebatará y ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira. ¿Quién le puede decir a Dios algo? Él es soberano. En el capítulo 19 él dice, me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Es decir, ¿qué esperanza hay en un árbol que después de la tormenta tal vez ha caído y está el tronco ahí? Nada, solamente esperar la muerte. Y así se sentía él. Él le pregunta a Dios en el capítulo 10, tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. No entiendo lo que estás haciendo, Dios. Me diste vida para ahora destruirme así. En el capítulo 13 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y ayer mencionábamos, y reitero ahora, además de todas las crisis que generaban sufrimiento en Job, la principal, la más profunda, era una crisis de fe, era un conflicto de fe. ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando no entiendo lo que Dios está haciendo? ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando todo mi ser me dice,
Dios me está tratando como si fuera su enemigo sin razón. ¿Por qué Dios me dio vida y me la está quitando de esta forma? Y ese era el gran desafío. Eso era lo que Satanás decía. Job te va a abandonar. Amigo, hermano, ¿cuánto te tiene que dar Dios para que no le abandones? He conocido casos de hermanos que ante crisis de su vida profundas, sí, dolorosas. Pienso en un hombre que quedó viudo con hijos, creo que eran tres hijos chicos, y nunca más volvió a pisar la iglesia. Se enojó con Dios y nunca más recompuso su relación con Él. Job adoró en el medio del dolor. Pero la profundidad de la crisis es de tipo de fe. Y aún su fe es sacudida. Y él hace algunas preguntas tremendas. Y es interesante, fíjense estas preguntas que yo ahora voy a mostrarles. Fíjense, la respuesta de todas estas preguntas es Cristo. Es Cristo. Pero claro, no nos olvidemos que Job es un contemporáneo probablemente de Abraham y estaba antes de Cristo. Pero nuestro Señor cambió todo. El Señor es la respuesta. Y fíjense algunas preguntas que Job se hace, preguntas sabias de Job. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Capítulo 9. ¿Cómo se justificará? Vamos a las cartas de Pablo, Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la respuesta. Capítulo 9, 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Yo querría tener un árbitro. Yo querría tener alguien que me ayude a solucionar este problema que tengo con Dios. Y es interesante, ¿no es cierto, 1 Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Es interesante cómo funcionaba la justicia en la Edad Media, donde la sociedad estaba dividida por castas y estaba organizada justamente para hacer una justicia injusta. Porque los de la clase pobre, no podía, si alguien adinerado, alguien de los ricos era afectado afectaba y perjudicaba a alguien pobre, ese pobre no podía hacer nada, porque ese pobre tenía su tribunal, como los ricos tenían su tribunal, cada casta tenía su tribunal. Entonces él no podía llegar al otro, y entonces no tenía nada para hacer. La única alternativa que había es que ese pobre consiguiera a alguien de la clase alta que dijera, yo te voy a representar. Entonces él sí se podía presentar en ese trono, en ese juicio, ante ese juez, y presentar la causa de aquel que estaba allí abajo. Pero eso es lo que hizo nuestro Señor. Él es Dios, pero Él bajó hasta donde estamos nosotros, se hizo hombre, y el Dios hombre es el mediador perfecto. No, yo quiero un árbitro, yo quiero un mediador, no lo tengo. Hermanos, qué bendición que nosotros sabemos que tenemos un mediador, ¿eh? Qué bendición. En el capítulo 14 él se pregunta, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y él pregunta y contesta, nadie. No. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el mismo capítulo 14 él pregunta, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? La fe en crisis, el conflicto de fe. Ausentes del cuerpo, presente al Señor. Y la última pregunta que encontré es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y en el Juan 14:14, el Señor Jesús, ¿se acuerdan de la muerte de Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en medio de toda esa confusión, este hombre de Dios sabe que lo único que le queda es confiar en Dios. Aunque no entiende, aunque piensa que lo está tratando como su enemigo, aunque piensa algunas cosas equivocadas, Dios sigue siendo lo único. Dios sigue siendo el único recurso confiable.
En el capítulo 13, versículo 15, él va a decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es fe, eso es confianza. Pero si Dios te mata, no sé por qué me mataría, pero si lo hace, que me mate, yo sigo confiando en él. Sí, capítulo 19, cuando llegamos al capítulo 19, ustedes lo van a observar si leen el libro con detenimiento, el estado anímico de Job es el más bajo. Está destruido anímicamente. Y Dios ahí le da una revelación, una inyección de fe. Y él va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Una resurrección corporal, en mi carne, dice. Y más en el versículo siguiente añade, y mi ojo le verán y no otro, mis ojos. Dios me va a dar un cuerpo con ojos, con carne, aunque hoy me estoy deshaciendo. Yo sé que mi Redentor vive. Estas son las palabras que mi papá colocó en la lápida de mamá. Yo sé que mi Redentor vive. La palabra de consuelo para el creyente ante la partida del ser querido. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Capítulo 23, él va a decir también, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ese es el problema entre los amigos y Job. Ellos quieren que él confiese y Job se aferra a su integridad. Él dice, Dios me va a probar, si Dios me prueba, saldré como oro. El oro probado, lo único que hace, cuando es probado y colocado en el fuego, en el crisol, lo único que hace es, va a perder más impureza, va a ser un oro más fino y más valioso. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Qué hermoso tener una conducta así. A veces cuando la vida del creyente no es totalmente correcta, aunque parezca que lo es, pero hay algunas cosas oscuras por ahí. A veces pasan cosas y viene el pensamiento, ¿será un castigo de Dios? Y este hombre, con todo lo que le pasó, tenía una seguridad de que no había nada de hipocresía en él, de que era realmente un hombre íntegro. Y él sigue por el hecho de que Dios es su único recurso confiable, él va a plantear algo en el capítulo 13. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¡Ah! Job está diciendo, yo quiero sentarme y charlar un rato con Dios. Dios me comprende. Dios va a entender lo que me está pasando. Llama y yo te responderé. O yo hablaré y tú me responderás. Ese era su deseo. Hasta ahora parece que no va a ser muy posible. Llega un punto donde el diálogo se corta. Cuando Sofar tiene su tercera oportunidad de hablar, él se calla. Creo que considera a Job como un caso perdido. Y ahí Job sigue hablando y hace examen de su conciencia e enfatiza su integridad. Y de pronto allá hay otro, Eliú, un hombre más joven y que no está tan desubicado como sus amigos. Y Eliú especialmente son lindos estudiar los discursos de Eliú porque él va a exaltar la grandeza de Dios. Dice en 36:5, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Job, es como que le dijera, Job, no digas que Dios te trata como si fuera tu enemigo. Él no desestima a nadie. Capítulo 36, versículo 24, acuérdate de engrandecer su obra. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Capítulo 37, truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y en el 37:23, Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder. Y con este discurso, Eliú está preparando la escena para el tremendo momento. Aunque Job dijo, es imposible, piensa que es imposible. Aunque Job dijo, yo iría hasta su silla si sé dónde está Dios. No sé dónde está Dios, pero Dios va a venir al encuentro. Dios va a venir al encuentro de Job. Dice el capítulo 38,
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Ahora, hermanos, ¿qué piensan ustedes, si no han leído antes el libro, que va a contener aquí el discurso de Job? Yo imaginaría que Dios le diría a Job algo así. Mira, Job, yo sé que todo esto que pasó te confundió, pero yo sé que no pecaste. Pero ¿sabes lo que sucede? Vino Satanás un día, nunca hablaba mal de vos, nunca hablaba. Yo hablé bien de ti, dije lo que vos eras. Él me pidió permiso para avanzar sobre tu vida, yo le di permiso. Y todo esto es por eso. Quédate tranquilo, no es porque te faltó integridad. Yo pensé que Dios le iba a dar esa explicación. Era lo que quería Job. Pero ¿saben? Dios hace casi 90 preguntas. La idea de Job es, yo te preguntaré y vos me vas a contestar. O vos me preguntás y yo te contesto. Un diálogo, conversamos como dos amigos. Dios no hace eso. Aparece Jehová y le hace casi 90 preguntas sobre cualquier cosa, menos sobre lo que Job pensaba que Dios le iba a decir. Fíjense, rápidamente voy a citar. Él comienza hablando de la creación. Versículo 4, estoy en el capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cada pregunta Job no la puede contestar. ¿Quién ordenó las medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar? Leo algunas frases así para ir rápido. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? 19. ¿Por dónde va el camino de la luz? 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios le dice eso a Job. Todas estas preguntas, vos tenés la respuesta. Porque estabas ahí. Porque es grande el número de tus días. Yo siempre digo, no sé cuánto medía Job, pero me parece que tras cada pregunta su altura se reducía a 2 centímetros. Cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. No, claro, Señor, que no lo sé. 22, habla de los tesoros de la nieve, de los tesoros del granizo. 35, habla del turbión, del relámpago, de los truenos. 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? 30, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? 34, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Y después empieza a hablar de la vida animal y menciona en el versículo 39 el león. ¿Cazarás tú la presa del león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Versículo 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Versículo 39, ¿sabes tú el camino ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? 5, ¿quién echó libre al asno montés? 9, ¿querrá el búfalo servirte? Y así va siguiendo y va siguiendo. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? 19, ¿diste tú al caballo la fuerza? 26, vuela el gavilán por tu sabiduría, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
Y Dios le dice, cíñete los lomos. Y siguen las preguntas. Y le pregunta sobre Behemoth, posiblemente el hipopótamo. Y más adelante le pregunta sobre el leviatán, quizá el cocodrilo. Y preguntas. Y Job dice, no sé. Dios le está haciendo entender a Job. Job, si no podés entender lo que pasa con la lluvia, con los relámpagos, con el cielo, con los animales. Si no podés entender, si vos te das cuenta que de una forma sabia, yo preparé y cada animal no va a un curso cuando aparece en este mundo, ya sabe lo que tiene que hacer. La hembrita cuando va a parir sabe exactamente cómo tiene que actuar y cómo tiene que hacer para cuidar a sus cachorros, nadie le explica. Yo lo hice todo eso. Y no podés entenderlo. ¿Cómo podés y pretendés entender mi proceder en otras cosas? Por eso Dios no le explicó a Job, porque Job no podría entender. Así que Dios habla, pregunta, y lo único que va a hacer Job es reconocer su incapacidad. Capítulo 40, versículo 5 ya hemos visto. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Las lecciones que Job aprendió, capítulo 42. Él aprendió, vamos a la siguiente. Las lecciones que Job aprendió. Ahí está, gracias. Él aprendió, versículo 2 del capítulo 42, que Dios es perfecto en su gobierno providencial. Él dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3, él reconoció que la multiplicación de las palabras es vana. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En tercer lugar, Job renueva la convicción de su pecado. Dice en versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y más adelante, la crisis ha profundizado su experiencia espiritual, según vemos en versículos 4 y 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí vemos el fin de la prueba. El curso del sufrimiento para Job había llegado a su fin. Y Job responde con un examen que es aprobado a los ojos de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No quiere decir que simplemente había aprendido de oídas, pero en comparación, toda esta experiencia hizo que conociera a Dios como nunca antes, que viera a Dios como nunca antes. Satanás quiso ese permiso en la vida de Job para destruir a Job. Pero Dios es tan grande, es tan todopoderoso, que permitió eso, que Satanás obtuviera esos permisos, porque Dios, nuestro amado Señor, puede transformar el mal que había concebido Satanás en una bendición para la vida de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Pum! Aprobado el examen, Job. Aprobado. Y lo que sigue es impresionante. Dice, yo estoy muy enojado con tus amigos. Que te traigan sacrificios, animales, y vos ofrecés sacrificios por ellos, porque si no, los voy a tratar afrentosamente. Y Job pero fue así como estaba. Ahora vos fijate, los tipos te volvieron loco con las cosas que dijeron, te calumniaron, te dijeron de todo, te acusaron de lo peor. Ustedes tienen que leer las cosas terribles que le dijeron. Y Job sigue con la fiebre, la sarna, los gusanos, las costras, el ahogo. Y así como está, él tiene que ofrecer el sacrificio por sus amigos y tiene que orar por sus amigos. Y ora por ellos. Y dice la Escritura que recién, después de haber orado, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y así como en los primeros versículos, en el capítulo 1, nos dice la cantidad de bueyes, de camellos, de ovejas que tenía, uno puede comparar esa lista con la que aparece acá y uno ve que es todo el doble, el doble, el doble, el doble. Pero cuando llega a los hijos, antes tenía ¿cuántos? 10, 7 hijos y 3 hijas. Cuando llega a los hijos dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y alguno puede decir, ¿por qué? Todo el doble, todo el doble, todo el doble. ¿Y por qué tuvo la misma cantidad de hijos? No tuvo la misma cantidad de hijos, tuvo el doble. 10 que estaban en la tierra y 10 que estaban ya en el cielo. Y es así. La separación del ser querido duele, pero no los perdemos. En 1965, 5 misioneros entregaron sus vidas en la selva del Ecuador, con el deseo ferviente de alcanzar una tribu terrible, los Aucas, con el Evangelio de Jesucristo. En los primeros contactos parecía que era algo positivo, pero la primera vez que aterrizaron en la playa fueron masacrados, sin tener oportunidad de hacer nada. Muchos pensaron en aquel momento, qué pena, 5 hombres jóvenes malgastaron sus días. Pero esas 5 vidas generaron centenares de misioneros que salieron para todo el mundo. Y hoy esa tribu ha llegado allí el Evangelio. Nosotros en Monte hemos tenido hijos de aquellos asesinos de los misioneros. Así es. Y un día le preguntaron a la viuda de uno de esos misioneros, ¿qué sentiste cuando recibiste la noticia de que habías perdido a tu esposo? Y ella dijo, ¿cómo voy a pensar que he perdido algo que sé dónde está? Sé dónde está. ¿Por qué estás diciendo que he perdido? Entonces, la escuela del sufrimiento. Dolorosa, a veces las lágrimas parece que no alcanzan, pero se puede aprobar el curso como Job lo aprobó. Finalmente, una conclusión en la página siguiente. Lo que viene a continuación, por favor. Ahí está. Dios es soberano. No hay razón para quejarse. Dios es todopoderoso. No hay razón para temer. Dios es misericordioso. No hay razón para dudar. Hermano, no tenemos que entender. A veces podremos, otras veces no podremos entender. Pero estos 3 puntos yo creo que pueden sernos de mucha ayuda, de mucha bendición. En primer lugar, Dios es soberano. Cuando decimos soberano estamos diciendo que Él es sobre todo, sobre mi vida, tiene derecho, Él es soberano, no me tengo que quejar. Él es todopoderoso, no tengo que temer porque algo que llegue a mi vida, por más doloroso que sea, no sucedió porque el Señor no lo pudo evitar. Nunca es porque Él no lo pudo evitar, nunca es porque Él no se enteró, nunca es porque Él no se ocupó, nunca es porque estaba en otra cosa y se le escapó. Él es todopoderoso. No tengo que temer. Y en tercer lugar, Él es un Dios misericordioso. Dios no es sádico. No tenemos que dudar. Hermanos, que estos pensamientos en un tema que es tan actual como es el sufrimiento del creyente, como son los conflictos de fe, nos ayuden a crecer. Me encanta que en medio de tanta oposición, algo que Job nunca hace es renunciar a confesar su vida de integridad. Vivamos de esa forma para la gloria de Dios. Y no sé si aquí en este lugar hay alguna persona que ni siquiera puede decir lo de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todos los que están aquí conocen a Cristo. Todos los que están aquí conocen a Cristo como su Salvador, ese Dios de amor. ¿Lo conocen o simplemente de oídas? Simplemente de que, bueno, en Navidad dicen que nació Jesús. En Semana Santa cuentan que murió.
o es tu Salvador? Sería muy triste que estés en esta noche, o quizás hayas venido también ayer, y no tengas a Cristo en tu corazón. ¿Sabes? Tener a Cristo en el corazón no significa ser miembro de una iglesia. Ni siquiera significa haber sido bautizado. Hay muchos que nacen en la iglesia y están allí. En algún momento dicen, me quiero bautizar, saben las respuestas correctas, se bautizan. Pero nunca han llegado a la auténtica salvación, a la genuina salvación, a recibir y a conocer a Cristo como su Salvador. No desaprovechemos la gracia y el amor de Dios. En esta noche yo voy a terminar en oración, pero me gustaría que al hacerlo, si no lo has hecho antes, puedas orar recibiendo a Cristo en tu corazón, diciéndole, Señor, perdóname mis pecados. Yo no soy como Job, yo sí sé que soy un pecador. Te pido que me perdones. La sangre de Jesucristo puede limpiarte. Dios te recibe. Dios quiere hacerte su hijo. Dios quiere darte el regalo de la vida eterna. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa bendición que nos has regalado en estos 2 días de considerar un libro que tiene tanto para aprender, Señor. Señor, especialmente te ruego por mis hermanos aquí, que algunos de ellos están, por diversas circunstancias, están sufriendo. Te pido por tu consuelo. Te pido por vidas, almas que cada día decían aferrarse más y más a ti, Señor. Y así como para Job el único recurso era Dios, que aprendamos, aún con un corazón agradecidos por hermanos que están aconsejándonos, ayudándonos, acompañando, que lo que más necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, también, si hay en este lugar alguna persona que aún no ha recibido a Cristo como Salvador, Señor, que esta meditación pueda ayudarle a encontrar el camino, el regreso a Dios, la salvación. Gracias, Padre, una vez más. Estamos humillados ante tu palabra, humillados ante el testimonio de este hombre y cómo reaccionó ante todas sus luchas. Y, Señor, que estas lecciones podamos ponerlas en práctica para tu honra y para tu gloria. Bendice a tu pueblo aquí en Paraguay. Sigue levantando testimonios que brillen para tu gloria, anunciando que en Cristo está la respuesta. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches.